Precisamente América Latina y el Caribe es una región donde es difícil porque la pandemia del COVID-19 demostró tristemente que no tenemos espacio fiscal. Las economías de la región y particularmente los gobiernos tienen un muy estrecho margen de maniobra. El gasto corriente y el pago de la deuda, de las distintas deudas, pública, interna y externa, acumulan la mayor parte del presupuesto disponible y por tanto el margen para invertir inversión pública o gasto en programas sociales que son tan importantes para la región, elimina mucho la posibilidad de sacrificar más ingresos fiscales a través de créditos fiscales. Sin embargo, siempre se podrá evaluar si el impacto de un crédito fiscal tiene la viabilidad, ¿no? O sea, tiene lo positivo a mediano o largo plazo, pero es muy difícil, está muy restringido el espacio fiscal. Si estás dispuesto a sacrificar tu capacidad de gasto, reduciendo tu recaudación a partir del otorgamiento de crédito fiscal, eso te lleva a definir exactamente cuál es la repercusión que ese crédito fiscal pueda tener en la economía, particularmente en temas ambientales y de cambio climático, como los que nos dedicamos a nosotros. Las externalidades negativas que atiendes tú con instrumentos de esta índole, combates esas externalidades negativas, repercuten finalmente en el mediano y largo plazo en necesidades presupuestales futuras o inclusive los absorbe la propia sociedad o los ecosistemas. O sea, un impacto negativo de una actividad económica es absorbido por la sociedad o por el medio ambiente y en ocasiones, muchas ocasiones, el gobierno tiene que entrar a financiar actividades que regeneran el daño social o ambiental y con costos mayores. Siempre hay demostración de que prevenir es más costoso que resolver. Entonces, si tú tienes un crédito fiscal que hace que una actividad reduzca su impacto y su externalidad negativa a un costo de recaudación, de reducción de la recaudación, pero que tiene un impacto a mediano plazo que te resuelve presiones futuras en el presupuesto, ya tendría sentido. Para todo eso hay que hacer estudios, hay que hacer modelaciones, hay que hacer estimaciones y tienes que emplear algunos supuestos con mucha incertidumbre, ¿no? Podemos utilizar un crédito fiscal cuando el sacrificio de la recaudación es claramente sobrepuesto por los beneficios del resultado. Medir eso obviamente tiene sus dificultades y eso conlleva a ver exactamente en qué tipo de actividad, a qué tipo de agente económico se le puede dar. Pero de entrada yo no podría decir que se tienen que cubrir ciertos parámetros específicos porque un poco depende a qué se le quiera aplicar. Porque, por ejemplo, el cambio climático en mitigación o en adaptación pueden ser radicalmente diferentes las circunstancias. Sobre todo porque en mitigación son actividades industriales, la mayoría, transporte, energía básicamente, que tienen mercados muy vibrantes y por tanto tienen posibilidades de retorno importantes. En adaptación es diferente, en adaptación no hay tal retorno en muchas actividades y entonces habría que evaluar otro tipo de instrumentos posiblemente. Las condiciones que debe tener una industria para beneficiarse de un crédito fiscal vienen
se originan básicamente en si son actividades tan innovadoras que hay muchas soluciones climáticas que son actividades innovadoras, que los mercados no son lo suficientemente maduros o la actividad tiene un costo-beneficio todavía muy que pone en riesgo su viabilidad de no contar con ese crédito fiscal. Entonces, ahí la apuesta de un gobierno para fomentar ciertas actividades económicas que no tienen una maduración y una certidumbre que le den viabilidad, pero que sí son actividades que fomentan soluciones climáticas del futuro, es una apuesta que sí debe dar el gobierno, ¿no? Vamos, un proyecto público, si es una empresa pública que está sometida al régimen fiscal normal, pues sí habría que considerarlo igual que una privada y los principios serían los mismos de que si es un mercado inmaduro, si es una actividad innovadora y requiere consolidación de la empresa, el crédito fiscal sí debe ser considerado. O sea, en la parte de cambio climático y toda la transición, la transformación industrial que se requiere, lo que no queremos son empresas campeonas de cambio climático que quiebren. Es un mal ejemplo. O sea, si tenemos Climate Champions, que le dicen, y son empresas muy de vanguardia, pero por esa vanguardia que quedan muy vulnerables al mercado financiero y en indicadores financieros quedan débiles y por tanto tienden hacia la quiebra o hacia la pérdida y por tanto otras empresas pueden absorberlas o superarlas en los mercados existentes. Eso no nos sirve de nada en la transformación que se requiere. Bueno, la movilización del financiamiento climático requiere de certidumbre, como cualquier movilización de capitales. Y la eficiencia, los estándares de eficiencia lo que te dicen básicamente en general es que estás invirtiendo en la tecnología que hace un uso más eficiente de los recursos, entre ellos la energía, no solamente la energía. Lo cual tiene dos cuestiones. Uno, si tú inviertes en tecnologías que tienen este tipo de estándares, estás invirtiendo en la mejor opción que en caso de, por ejemplo, si es en energía, ya hay un incremento en los precios de la energía, los que no tienen ese nivel de consumo están más expuestos a gastos adicionales y por tanto más vulnerables a esas variabilidades. Por lo tanto, es una inversión un poco más segura. Pero además, adicionalmente a eso, ahora que estamos viviendo un mundo de transición en los mercados financieros, también tienes el aspecto de que los inversionistas interesados en invertir en productos financieros menos expuestos al riesgo clima, en los casos de aquellos que tienen estándares de eficiencia energética, pues van a ser mucho más atractivos, menos expuestos a riesgo de carbono si la matriz es intensa en carbono. Si no es intensa en carbono, queda el otro argumento, queda el menor gasto de ese recurso. Y en ese sentido es toda la economía circular, son eficiencia en otro tipo de recursos. También se da lo mismo, estás menos expuesto a los precios de esos recursos, de esos insumos. Entonces lo que te da es una mayor garantía en certidumbre y potencialmente en beneficios porque los costos pueden ser menores. Pues el principal desafío, si tienes trabajando conjuntamente al gobierno, a la empresa y a la academia o la ciencia, puedes tener muy buenos resultados. Si no, tienes
puedes tener problemas. Si no involucras bien a las empresas, la implementación del estándar puede quedar difícil. Si es solo el gobierno, puede haber algún sesgo porque están sujetos a presiones. Si es solo la ciencia, puede quedar muy bien, muy ambicioso y poco aplicable. Entonces, tienes que manejar bien a los actores involucrados, a la sociedad misma como consumidor también sería interesante, importante. El otro aspecto es que estamos viviendo un momento por la urgencia climática, que algunos sí se la toman en serio, es que hay mucha irrupción tecnológica, entonces un estándar de eficiencia tiene que cuidar no hacer un lock-in en tecnologías existentes y más bien fijarse en la mejor solución emergente, sensible a ello. Eso también tiene que ser, hay un riesgo de no hacerlo, entonces tiene que estar abierto a esa posibilidad. Informarse. O sea, los gobiernos tienen que entender que hay objetivos, pero también hay circunstancias. Entonces, uno es buscar tener estándares de eficiencia, sí, es bueno. Otro es entender las dinámicas de su propia industria, las dinámicas de acceso a tecnologías, el acceso, financiamiento para la adopción y adaptación de tecnologías o de soluciones generadas tal vez no tan sesgadas en esa eficiencia a la tecnología, sino a otro tipo de soluciones organizativas. Y a partir de ello, de esa información, hacer consultas, estar atentos a que se tienen que involucrar a los actores que van a estar instrumentando, siendo beneficiados o perjudicados por ese tipo de estándares, para que sea viable. Un estándar bien hecho que no es instrumentable, pues no le sirve a nadie, ¿no? Entonces, y uno mal hecho, pues para qué haces el esfuerzo. Entonces, el justo medio es lo que hay que hacer y entendiendo eso, un dinamismo de la eficiencia que tiene que ser abierto a cambios posibles. Los sectores que pueden incorporar de mejor manera un estándar de eficiencia, en general son aquellos que tienen estándares industriales, que son procesos muy homogéneos a lo ancho de todo el espectro de competencia de ese sector. No sé, yo no me imagino, por ejemplo, en la adaptación un estándar de eficiencia, eso no creo que sea posible, pero en mitigación hay más posibilidades. Prioritariamente, pensando en estándares que implican adaptación y adopción de tecnologías, los que tienen más uso de tecnología y de estandarización industrial. Pero si son estándares de eficiencia por cambios organizacionales, se amplía el universo. Habría que analizar de todas maneras, caso por caso, dónde es pertinente. Ahondando en el tema de quién puede ser perjudicado o quién puede ser beneficiado por la introducción de un estándar de eficiencia, América Latina tiene una heterogeneidad industrial muy importante. Conviven sectores muy dinámicos, exportadores para el mercado mundial, con empresas que laboran básicamente para el mercado interno, y tecnológicamente y en materia de productividad hay diferencias muy grandes. Si se introducen estándares de eficiencia que implican el lock-in, digamos, el encierro, la generación de una barrera al ingreso a ese mercado de aquellos que no tienen la productividad a nivel, digamos, de mercado global, puedes generar un problema grave de exclusión básicamente con pequeña y mediana empresa, que son las generadoras de más empleo en la región. Entonces, sí puede haber perjudicados en la introducción de un estándar de eficiencia, pero bueno, ahí puede haber medidas de mitigación
Y si el estándar es importante, por ejemplo, para cuestiones de medio ambiente, de reducción de huella ecológica, ahí sí el gobierno puede tener medidas especiales de apoyo al sector pymes, que en general los gobiernos tienen programas de apoyo al sector de pequeña y mediana empresa. Las condiciones favorables que debe tener un beneficiario de una garantía de crédito es, yo pondría, si el gobierno va a poner una garantía de crédito, quiere decir que la actividad que se lleva a cabo donde se aplica esa garantía tiene un beneficio de interés público o contribuye al bien común. En el tema que nos atañe, que es cambio climático, muchas actividades, ya lo dijo Lord Stern, el cambio climático es la mayor externalidad negativa. Entonces, resolver esa externalidad negativa a través de la promoción de que las actividades económicas que la están generando cambien su manera de actuar y reduzcan su huella de carbono, eso es de interés público y es en aras de que un bien común, como es la atmósfera, tenga unas mejores condiciones. Ahí ya hay una razón para la cual proponer una garantía a un crédito. La garantía se debería enfocar principalmente en aquellas actividades que el mercado no es maduro o tienen ciertos riesgos o incertidumbres para los inversionistas. Es decir, lo estamos viendo, muchas soluciones climáticas implican la competencia con actividades muy sólidas. Los combustibles fósiles tienen más de 100 años de existencia y toda la infraestructura urbana, la infraestructura crediticia, es favorable a ellos, las condiciones en las que actúan son favorables. Entonces las renovables han necesitado de garantías, han necesitado de otro tipo de instrumentos para poder tomar el protagonismo que han tenido hoy. En ese mismo sentido, hay otras actividades de innovación que pueden necesitar de garantías y se puede verificar, es un poco con los escenarios que se están generando de la transformación estructural que necesitan las economías, y ahí puedes tú ver de las actividades económicas que no tienes maduras todavía, cuáles, y que sí vas a necesitar en un mediano plazo, cuáles necesitan ese tipo de garantías. Las garantías crediticias reducen los costos de capital a través de la disminución del riesgo. Si tú tienes una garantía en la primera parte de la pérdida o inclusive la quiebra, te la cubre la garantía. Entonces eso hace que, en principio, así debería ser, las empresas que califican tu riesgo te califiquen mejor y por tanto deberían darte mejores tasas para el financiamiento que requieres. No siempre sucede así, pero eso sería el principio para la reducción del costo de financiamiento. Los principales beneficios de un instrumento como la garantía crediticia es darle viabilidad a propuestas que son necesarias, que son prometedoras, que pueden abrir mercados de futuro, nichos de mercado en el futuro, pero que hoy en día no tienen las condiciones suficientes para no requerir la garantía. O sea, la garantía te da un margen de maniobra para lanzar
una propuesta tecnológica puede ser, o de solución de otro tipo, con empresas que tienen el conocimiento de esa posibilidad, pero no tienen ni las condiciones financieras ni las condiciones de demanda suficientes para garantizar su éxito. Entonces una garantía es un poco una apuesta. De hecho, fiscalmente una garantía no es comprometer recursos de respaldo, pero no necesariamente utilizarlos, porque si le va bien a la actividad propuesta, no necesitas utilizarlo. Entonces ahí también es como una apuesta fiscal. Los principales riesgos de brindar una garantía crediticia, un financiamiento climático, pues es perderla. Y el perderlo es posible porque tú puedes hacer un análisis y ver una actividad como prometedora, como que sí es algo que va a generar, va a existir la demanda para ello, una solución que puede existir demanda para ello. Sin embargo, vivimos en un mercado competitivo y puede suceder que tu propuesta de garantía a fomentar una actividad en tu país para que madure y llene una demanda que se va a generar o que se está generando, que está creciendo, tal vez sea utilizada, o sea, esa demanda sea capturada por una propuesta de otro país o de otro competidor. Entonces, sí existen ese tipo de riesgos, aun cuando te hayas acertado en la actividad y en la solución climática. Existen esa posibilidad de riesgos. Y aparte tienes la posibilidad de que te equivoques. Hoy en día hay mucha discusión sobre el litio, de que hay que aprovechar una ventana de oportunidad porque se están desarrollando otras tecnologías más baratas para las baterías. Y si inviertes ahora y tienes garantías para las inversiones en desarrollar el litio, vas a tener un mercado interesante, pero eventualmente no. Si te tardas, posiblemente ya esa garantía tengas que utilizarla si es que apostaste a eso. Ese es un ejemplo todavía incierto, pero como eso puede haber otros casos, ¿no? También no solo es la competencia, sino que la innovación tecnológica es a tal ritmo que tú puedes apostar a una tecnología que hoy te parezca atractiva, pero eventualmente cuando madura el mercado resulta que hay otra que la resuelve, ¿no? Hay tal innovación tecnológica que es difícil saber qué características hacen más sólido a un beneficiario de una garantía. Em, puede, puede haber procesos de due diligence que te pueden, por un lado, de la seriedad de la propuesta, la seriedad financiera de la institución, eso es importantísimo, y la seriedad de la propuesta te lleva a eso, a ver escenarios. Nosotros estamos trabajando escenarios prospectivos, viendo las necesidades de los impactos directos del cambio climático en la macroeconomía y las necesidades de cambios sectoriales para la reducción de emisiones, para las trayectorias de reducción. Eso te da una idea de cómo tienen que cambiar los sectores, que informa un poco esas decisiones. Eso eventualmente va a ser público, las empresas pueden empezar a ver ese tipo de cambios transformadores. Puede haber acuerdos entre gobiernos y sector privado para generar los clústeres adecuados que lleven a soluciones que vayan en línea con esa perspectiva, pero aún así siempre vas a tener incertidumbre porque hay mucho desconocimiento de situaciones que pueden pasar con el cambio climático. Cada informe del IPCC nos señala que el anterior no había considerado ciertas cosas porque se sabe cada vez más del cambio climático. Y después la parte tecnológica que también tiene que ver con esas posibilidades de éxito. Entonces es muy difícil generalizar, ¿no?, de cuáles serían las condiciones más adecuadas.
Una garantía crediticia puede impactar la política fiscal en cuanto a que de alguna manera, si la garantía la da el gobierno, tienes que tener un fondo para ello. Ese fondo, reconociendo la autonomía de los bancos centrales, no puede ser imprimir más billetes. Tiene que haber un respaldo fiscal y, por tanto, una previsión de fondos que tienen el potencial de ser usados en ese periodo fiscal. Entonces, ello lleva finalmente a no poder hacer otras cosas. O sea, sí hay un sacrificio y el espacio fiscal es muy restringido en América Latina y el Caribe, y por tanto, si tú retienes la posibilidad de usar un recurso, la necesidad que tienes de utilizarlo en otros vas a tener que sacrificarlo. Entonces es una decisión soberana que es muy válida. La participación del sector privado a partir de garantías crediticias pues básicamente yo diría que es el principio de esas garantías, porque puedes tener garantías para empresas públicas, pero sobre todo tendrían que ser para empresas privadas. La cuestión aquí es, primero, si es dinero público que garantice una inversión privada, la inversión privada tiene que tener como destino la resolución de algo de interés público o el beneficio de un bien común. Segundo, tiene que ser aplicado con mucha transparencia y rendición de cuentas, porque históricamente y por desgracia en la región hemos sido testigos de muchas transferencias del sector público al privado de manera muy sospechosa, y hay mucha corrupción. Entonces sí tiene que haber los mecanismos adecuados. Y tercero, los proyectos tienen que ser validados desde distintos aspectos para que sí sean beneficiados, de que sí van a atender, porque sí van a atender el interés público o el bien común. El interés público o el bien común son distintos, porque en el medio ambiente un bien común pues es el medio ambiente, pero el interés público puede ser la generación de empleos en áreas que si no, no se harían de otra manera, o inclusive la generación de proyectos competitivos globalmente que pueden generar ingresos del exterior que atiendan una restricción externa que existe en América Latina y el Caribe. En todos nuestros países tienen problemas de restricción externa, de balanza de pagos, y por tanto también puede ser una apuesta de esa índole. Entonces hay consideraciones distintas que te pueden llevar a ello. Un proyecto puede ser validado para recibir una garantía crediticia desde el aspecto netamente financiero, el aspecto tecnológico, el aspecto de mercado, el aspecto social y el aspecto ambiental. O sea, si necesitas un poco cubrir todos los criterios. No necesariamente todos van a ser determinantes, pero por lo menos que veas sostenibilidad a largo plazo de todos estos aspectos en el proyecto que apoyes.